Cordial saludo. La prueba de sociales y ciudadanas del 2021 semestre A. En este video estudiaremos las preguntas y sus respuestas y su justificante de la Revolución Mexicana. Como primera y segunda pregunta, ¿qué es lo que pasa aquí? Se nos presenta un texto sobre la Revolución Mexicana, sobre este suceso que sucede allá en México, la búsqueda de esas personas sin tierras o que buscaban una mejor redistribución de la tierra. Bueno, dice que un intelectual hace un análisis sobre la Revolución Mexicana ocurrida a comienzos del siglo XX, por acá no nos da una fecha, 1917, un país atrasado. Su revolución triunfó liderada por el proletariado. ¿Qué es el proletariado? En este caso es la gente del pueblo, la gente campesina, que de alguna u otra forma querían mantener o querían tal vez destruir aquello que los oprimía, aquello que con ellos mantenía una situación de pobreza. Por eso se habla del proletariado aquí, del proletariado mexicano. El proletariado conquistó el poder de la cabeza del campesino y de la mayoría de la nación. Además, no se tuvo tras expropiar a los terratenientes, unir a la nación y expulsar a los imperialistas, sino que pasó inmediatamente las tareas socialistas de la expropiación de la burguesía y el establecimiento de un Estado obrero, es decir, una revolución popular bastante efectiva. La debilidad de la Revolución Mexicana era la debilidad de la Revolución Campesina. El campesino era suficientemente fuerte para derrocar el orden existente, pero no para imprimir su sello en el destino histórico de México. Hasta ha sido una clase que puede ser manipulada y engañada. Durante la mayor parte de la historia, el destino del campesino ha sido lograr el papel de subalterno de la burguesía. ¿Quién es la burguesía? Esos sectores que tienen los bienes de producción, que tienen la industria, que tienen las tierras, que tienen de alguna forma el poder, que la ha usado de ariete para eliminar a sus enemigos feudales e instarse ella misma en el poder. En última instancia, el resultado de la lucha se decide en las ciudades y no en las dispersas rurales. En México, finalmente, la revolución fue secuestrada por la burguesía y sus representantes políticos. El nuevo gobierno burgués hacía llamados a los campesinos para que aguardaran pacientemente una reforma agraria. Esos llamados llegaban a oídos sordos. Los campesinos habían oído muchas veces promesas vacías de los hombres en el poder, quienes fingían defender los intereses del pueblo campesino. Bien. Pregunta 1 y pregunta 2 serán respondidas de acuerdo a ese texto. ¿Qué nos dice la pregunta 1? Ese texto le serviría a un investigador para conocer la ideología de los revolucionarios mexicanos a principios del siglo XX. Vamos a fuentes de información. Entonces, ¿qué son esas famosas fuentes de información? Dice la opción A. Sí, el texto explica la postura de los revolucionarios frente a los trabajadores. Nos damos cuenta que es incorrecto. El texto no presenta una postura de los revolucionarios, presenta un punto de vista sobre lo que ellos estaban haciendo. Dice la opción B, no, el texto se refiere a las características de la revolución cubana. Tiene cierta simpatía. Dice la opción C, sí, el texto explica la postura del proletariado frente a los campesinos. Tampoco. No nos habla de un punto de vista, no nos habla de alguna dimensión, sino únicamente de una descripción de unos hechos. Y opción D, no, el texto se refiere a los acontecimientos ideológicos. Piles con esto. Ideológicos, es decir, ¿qué es la ideología? El por qué, el para qué, o el justificante, o la razón detrás de esa revolución mexicana. En el texto no se menciona cuáles eran los objetivos, ni cuál era la metodología o cuál era la finalidad de esa revolución. Únicamente se nos presentan cuáles fueron las características descritas como aquellas donde el proletariado dio un golpe, sin embargo no se pudo mantener. Respuesta correcta en este caso la opción B. ¿Qué nos dice la 2? El autor del texto defiende la idea de que la Revolución Mexicana fracasó.
porque no solucionó los problemas campesinos. ¿Qué evidencia podría usarse para apoyar esta idea? Nos dice la opción A, un análisis de los discursos de los presidentes mexicanos del siglo XX que muestre que se realizaron reformas agrarias, lo que técnicamente nos estaría diciendo que sí funcionó. Por lo tanto, opción incorrecta. Opción B, un texto que demuestre que la mayoría de los líderes de la Revolución Mexicana eran de origen campesino. Esto no tiene nada que ver, se aleja de la pregunta. Opción C, una revisión de artículos de prensa de años posteriores a la Revolución, que muestre que cesaron las protestas campesinas. De igual forma, no tiene nada que ver. Además, cesaron las protestas campesinas engañados por el sector burgués que decía que les iban a dar una reforma y finalmente no se las dieron. Y la opción D, por último, nos dice una revisión de las políticas de gobiernos posteriores que muestre que ninguno hizo una reforma agraria. Respuesta correcta en esta situación, opción D, una revisión de políticas de gobiernos posteriores que muestre que ninguno hizo una reforma agraria. Que nos hace la pregunta, la Revolución Mexicana fracasó porque no solucionó los problemas de los campesinos. Encontramos la relación en el enunciado y encontramos la relación en la opción correcta. Opción correcta, la opción D. Opción 3. Lea el siguiente fragmento que describe el propósito de una política cultural. El Estado debe adoptar políticas públicas destinadas a que los miembros de los diversos grupos étnicos y nacionales puedan expresar y promover su propia cultura e identidad, pero rechazando aquellas que buscan imponerla. Leemos las opciones de respuesta. Esta fuente se relaciona con el multiculturalismo porque es multiculturalismo, recuerden. Para Colombia el multiculturalismo está en la Constitución Política y es la que reconoce que en el país hay diversidad de culturas que están en un equilibrio, que están en una situación de equidad, donde ninguna puede ser superior a la otra. Es el multiculturalismo. Todas las culturas deben ser tratadas con el respeto e igualdad. Opciones de respuesta. Busca una sociedad en la que coexistan, es decir, existan diversas culturas y se reconozca y exalte positivamente la diferencia y la diversidad. Puede ser. Dice la opción B. Promueve una sociedad regida por una cultura dominante. Aquí está el error. Este nos lleva a una respuesta incorrecta. Opción B, incorrecta. Que debe prevalecer sobre las demás mantiene el error, aunque se reconozca que existan otras culturas. En ese multiculturalismo buscamos la igualdad. Siempre desde una igualdad. En esta pregunta, la igualdad se rompe. Opción C. Persigue una sociedad en la que las culturas deben segregarse, especialmente. ¿Qué es la segregación? Es esa forma de exclusión o esa forma de discriminación territorial donde unas culturas o un grupo poblacional es expulsado del centro del desarrollo, es enviado a lugares apartados, en el caso de las ciudades a las periferias o lugares alejados del desarrollo, para garantizar la convivencia pacífica. Por este concepto, opción C también es incorrecta. Opción D. Señala que la protección de las culturas ancestrales es más importante que la protección de las culturas de aparición reciente. Igual, da mayor importancia a unas sobre otras. Se rompe, al igual que en la opción B, ese principio de igualdad. Opción D, opción incorrecta. Nos quedamos con la opción A. Busca una sociedad en la que coexistan diversas culturas y se reconozcan y exalten positivamente la diferencia y la diversidad. Vemos que aquí sí se garantiza ese principio de igualdad de la Constitución Política. Vamos con las preguntas 4. Lea con atención los siguientes fragmentos escritos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia sobre los programas de educación sexual en los colegios del país. La educación sexual
debe garantizar que el estudiante, al término de su ciclo educativo, sea capaz de reconocer los inconvenientes de un embarazo indeseado durante la adolescencia, tenga conocimiento sobre los aspectos biológicos de la sexualidad, tales como anatomía y fisiología de aparatos reproductores masculino y femenino, proceso reproductivo, prevención de las enfermedades de transmisión sexual, y tenga la información necesaria y suficiente sobre los diversos medios de regulación de la fertilidad humana. El texto 2 nos dice, el programa busca que las instituciones educativas desarrollen proyectos pedagógicos para la educación sexual, que propendan, es decir, que procuren o que contribuyan al desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo, basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano, de manera que se valore la pluralidad de identidades y forma de vida y se promueva la vivencia y la construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas. Viene la pregunta. También, fíjense en la fecha, acá es de 1993, ¿no? ¿Qué cambió en la visión del Ministerio de Educación Nacional sobre la educación sexual en los colegios? Que se identifica entre el primer y segundo párrafo. Dice la opción A, se pasa de un discurso que promueve la fertilidad humana a otro que invita a la conformación de familias felices y diversas. Tanto el discurso 1 como el discurso 2 hablan de situaciones distintas. Dice la opción B, se pasa de un discurso que estigmatiza a quienes contraen enfermedades de transmisión sexual, situación que es incorrecta, aquí no se habla de una estigmatización, a otro que se centra en la promoción de un estilo de vida saludable. Tal vez tenga razón ese segundo enunciado, pero el primero hace que ya sea incorrecta. Opción A y opción B son incorrectas. Opción C. Se pasa de un discurso moderado y conservador, cosa que es verdad, a otro que invita a estudiantes al sexo seguro y a una liberación sexual. Aquí está el error de la opción C, una liberación sexual. Sería extralimitar el alcance de ese párrafo. Únicamente pues se habla de un poco más de control, se habla un poco más de pedagogía, se habla un poco más de llegar al estudiante con el fin de evitar hacia futuro posibles embarazos no deseados o posibles pues alteraciones a ese futuro del individuo. Opción C, opción incorrecta. Y finalmente la opción D, que en todo caso sería la correcta, nos dice, se pasa de un discurso con un enfoque informático y pragmático, que hablamos con esto que es más teórico antes que práctico, antes que llevado a la realidad, sobre la fertilidad humana, a otro que concibe a los estudiantes como sujetos activos de derechos. Exactamente, le da la capacidad al estudiante sobre ese respeto a la dignidad, que valore la pluralidad de identidades y formas de vida. Se promueva la vivencia y la construcción de pareja, como lo dice en el enunciado. Bien, opción 5. En Colombia, tras el proceso de desmovilización de las FARC, aumentó la tala indiscriminada de árboles en áreas que antes controlaban por décadas. Este grupo guerrillero ejerció como autoridad ambiental en cientos de hectáreas de bosque y de selva del país. En el caso concreto de la Amazonía colombiana, después de la desmovilización se han perdido al menos 1.200 hectáreas de bosque. Esta nueva situación ha prendido las alarmas del Instituto de Estudios Meteorológicos y Ambientales. Ante esta situación, Corpo Amazonía, autoridad ambiental de esta zona, aclara que la deforestación es un problema crónico en ese departamento, que aunque se ha agudizado después de la desmovilización del grupo guerrillero, existía previamente y que para solucionarlo, afirman, nosotros no queremos talar, pero si el gobierno no nos trae proyectos en el que podamos ubicarnos o tener un modo de vida diferente a jornalear, nos toca seguir en esto, tumbando selva. Para afrontar el problema, la gobernación, en alianza con instituciones como la Fiscalía General de la Nación,
Corpo Amazonía, Parques Naturales, la Procuraduría y las Fuerzas Armadas están realizando jornadas de capacitación sobre la importancia de prevenir la deforestación. De acuerdo con la descripción anterior, hace la pregunta, ¿entre quiénes es probable que se dé un conflicto? Vamos a encontrar los dos sectores o los dos puntos de vista que no están de acuerdo o que van a generar una disputa. Dice la opción A, entre los campesinos y el gobierno, porque este último no les ofrece actividades económicas alternativas. Lo marcamos como opción posible. Opción B, entre el gobierno y el grupo desmovilizado. Nada que ver, ¿no? Las FARC se desmovilizó y en ese sentido no habría un conflicto entre el gobierno, porque este último restringió el uso productivo del suelo en bosques y selvas del país. El texto nos dice lo contrario, que estas personas cuando se fueron abandonaron esos territorios, que eran pues el lugar donde ellos ejercían control o ejercían el poder. Dice la opción C, entre los campesinos y las autoridades ambientales, porque estas últimas no delimitan las zonas que deben ser protegidas de la deforestación. Error. Aquí se debe dar mayor peso a esas autoridades ambientales, y no es que ellas tengan que delimitar las zonas que sean protegidas. Los campesinos saben, lo reconocen, además no queremos talar, como lo dice en el enunciado, sino que responsabilizan al gobierno porque no les entregan proyectos. Y opción D, entre el grupo desmovilizado y las autoridades ambientales, porque estas últimas desestimulan la deforestación en zonas que antes ellos ocupaban. El grupo desmovilizado pues técnicamente ya no tiene nada que ver en este asunto porque únicamente lo que el párrafo nos dice es que ellos hacían control y después de eso lo abandonaron. Opción correcta, la opción A, entre los campesinos y el gobierno, porque este último no les ofrece actividades económicas alternativas. Y es lo que nos dice el párrafo. Pero si el gobierno no nos trae un proyecto en el que podamos ubicarnos, nada de esto va a funcionar. Perdón. La opción 6, la leemos, voy a evitarme leer esa pregunta, queda en pantalla para que la lean. Para terminar explicando, porque si no nos lleva mucho tiempo. Bien, el proyecto consiste en que se busca una mejor consecuencia para el ambiente, disminuir ese impacto negativo sobre este y es sobre la restricción de las bolsas de plástico. Entonces la pregunta nos dice, replicar esta iniciativa en otro lugar dependería de, dice, una crisis ambiental por el uso de bolsas plásticas. No, opción incorrecta, la crisis ambiental es general, existe en todo el mundo de alguna manera, por lo tanto pues es un problema que nos involucra a todos. Opción B, el compromiso previo de organismos gubernamentales. Fíjese que primero surge la iniciativa y después se vincula al gobierno. Opción C, la iniciativa popular de los habitantes del lugar y la voluntad política de sus dirigentes. Exactamente, conserva la cronología que se describe en el enunciado. Primero se habla de que es la iniciativa popular, la iniciativa de los chicos entre 11 y 17, y finalmente esto llama la atención del gobierno. Y opción D, el apoyo de activistas ambientales internacionales y de organizaciones como las Naciones Unidas. En esa cronología la opción D es la última opción, por lo tanto es incorrecta. La respuesta correcta, opción C. Vamos con la 7, en un ratico. Viene el caso del padre de familia que le matan al hijo y el juez lo deja en libertad a los responsables. Su declaración dice, he traicionado mi idiosincrasia, tiene que ver con la cosmovisión o la cultura indígena, por querer llevar de manera civilizada este caso ante la justicia.
Si esto hubiera sucedido en mi pueblo, al día siguiente, fíjese en esto, resaltémoslo, en el día siguiente se habría resuelto. Con esa declaración, el padre de familia probablemente tuvo la intención de comunicar que, opción A, la justicia ordinaria es lo suficientemente civilizada y efectiva. Para nada, no es efectiva de acuerdo a su enunciado, de acuerdo a su punto de vista. Los culpables del crimen serían procesados legalmente en su pueblo, dejémosla como probable. Opción C. Los habitantes de su región confían en las instituciones judiciales, cosa que también es incorrecta porque tienen su propio sistema de justicia. Y opción D. Las instituciones judiciales son ineficaces y retardan la acción de la justicia. La pregunta, o lo que el Señor nos dice, es que al día siguiente se habría resuelto. Sobre esta situación nos habla desde un tiempo, una esfera temporal, desde un punto de vista temporal. La opción que encierra un punto de vista temporal es la opción D, porque dice que las instituciones judiciales son ineficaces, es decir, que son malas, y que retardan, es decir, que retrasan, toman mucho tiempo la acción de la justicia. Opción correcta, la opción D, por lo tanto, opción B incorrecta. Octavo, perdón. Octavo. La democracia ha subsistido en la modernidad y se ha diferenciado de otro tipo de sistemas de gobierno como los totalitarios o los sistemas de tradición hereditaria. ¿Cuál de las siguientes figuras es fundamental y encierra uno de los principales postulados para que un sistema pueda ser considerado como democrático? Hablemos de democracia. Dice la opción A. Un ejército y una fuerza policial fuerte para cohesionar, es decir, reprimir, por medio de la fuerza atacar los intereses, asegurar la defensa y los principios de toda la población. No. Eso de cohesionar significa reprimir, eso no es democrático. Opción B, un organismo único de comunicación. Aquí está el error único, no. Recuerden que una libertad de prensa y una libertad de expresión donde muchos canales pueden generar sus puntos de vista. Opción incorrecta. Opción C. Unos partidos políticos que representen los intereses del pueblo y aseguren la posibilidad de ejercer oposición política. Representen los intereses del pueblo. Dejémosla como probable. Y opción D. Unos centros de pensamiento que conformen y creen la ideología académica que respalde los principios democráticos. Fíjense en el error aquí. Centros de pensamiento que conformen y creen la ideología académica. Técnicamente nos está diciendo que van a uniformar unos pensamientos cuando en una democracia toda expresión o toda forma de pensar debe ser respetada. Opción correcta, la opción C. En una ciudad del país hubo un grave atentado. Continúen leyendo. Prioridad de los derechos humanos es lo que se pregunta en esta situación. ¿A quién deberían prestar ayuda primero? Dice la opción A. A los políticos, porque sus derechos predominan sobre los derechos de los demás. Incorrecto. Nada que ver. A las mujeres, porque sus derechos predominan sobre los derechos de los demás. Nada que ver. Opción C. A los niños, porque sus derechos predominan sobre los derechos de los demás. Aquí no hay mucho que discutir. Opción correcta, la C. A los niños, porque sus derechos predominan sobre los demás. La supremacía o la especial protección constitucional de los menores es real. Tanto que el ICBF, pues como organismo encargado de esta situación, ha hecho o ha sugerido que toda legislación y toda normatividad se haga pensando primero en los menores de edad. Vamos con la opción 10, por favor, léala. Bien,
Si los gobiernos exigen a las empresas de tecnología que reduzcan la seguridad de sus usuarios por motivos de seguridad nacional, ¿cuál de las siguientes podría ser una consecuencia no deseada? No deseada, es decir, que no lo deseaban, no era algo que ellos hubieran querido que sucediera, no estaba dentro de su deseo que llegara a suceder. Opción A, que los ciudadanos acepten disminuir la privacidad de sus datos personales. Error. Ellos hubieran deseado, estas autoridades desearían, pues, que los ciudadanos acepten. Por lo tanto, opción A, incorrecta. Opción B, que el gobierno pueda perseguir con mayor eficacia a los criminales gracias a una mayor vigilancia facilitada por las empresas de tecnología. Incorrecto, este era el fin que se perseguía. Ojo con el no. No. Opción C, que haya un aumento notable en la cantidad de criminales o terroristas que hacen uso de nuevas tecnologías. Esto es no esperado en todo caso. Sería un efecto no esperado que los criminales aumenten también sus redes terroristas. Opción incorrecta. Y opción D, que las redes criminales o terroristas también puedan filtrarse con mayor facilidad para obtener información privada. Opción correcta. Perdón, la D, en tanto, que no se desearía, no querrían ellos que esas redes criminales también puedan filtrarse, es decir, que ellas también, gracias a esa situación donde esa barrera que permite la intimidad en los celulares y en las redes sociales y en demás de las personas, los criminales también puedan infiltrarse, que ellos también puedan recibir información privada. Por ahora, dejamos estas 10 preguntas explicadas. Si les interesan las explicaciones y les parece que está bien, háganmelo saber. De lo contrario, para profundizar un poco más en estas.